En el módulo 3 hablaremos un poco más de la educación financiera, pero desde mi experiencia personal. Cómo yo llegué a tener unos ahorros, cómo yo llegué a educarme y a encontrar herramientas para saber por qué la educación financiera era importante en mi vida y en mi vida como mujer. Inicialmente me gustaría hablar de cómo empecé yo en las finanzas. Desde muy chiquita me acuerdo cuando mi papá o mi mamá yo les pedía algo y me decían como, ¿lo necesitas? Y me parecía una pregunta bastante chistosa porque pues ellos sabían que no lo necesitaba. Pero hoy en día, a mis 35 años, me doy cuenta que era una pregunta retórica, una pregunta que me ponía a mí a reflexionar, en donde me ponía a pensar si definitivamente lo necesitaba. Después empecé a trabajar con ellos para recibir un par de ingresos. Cuando empecé a tener estos ingresos, empecé a ver que cada vez que ahorraba, podía comprarme algo mucho mejor, podía tener unos ahorritos que me servían para no necesariamente pedirle a ellos, pero fíjense que en ese momento la pregunta me la hacía yo a mí misma, ¿sí lo necesito o no lo necesito? Y después ya fue evolucionando y entré al mundo laboral, en donde definitivamente me di cuenta que cuando ingresé al mundo laboral, pues yo acepté la oferta que me dieron. Yo dije, es la oferta laboral, es la oferta salarial que me están dando, y fue con la que me fui. Pero después me empecé a dar cuenta que eso no era así. En el mundo laboral es más o menos el 12.1% de las mujeres recibimos menos que los hombres. Y porque entendí que cuando llegaba al mundo laboral también era un tema de educación financiera. Debía negociar mi salario, tenía que empezar a ver cuáles eran las herramientas para yo poder llegar a una oferta laboral y pedir mucho más o pedir lo que quería o algún beneficio. Entonces, por eso empecé a darme cuenta de la importancia de la educación financiera cuando ingresé al mundo laboral. Y para cerrar este módulo, me encantaría dejarles dos consejos. Ya hemos hablado mucho de NU y de la falta de educación financiera, pero hay dos cosas importantes, mujeres, que están ahí, y es, debemos ahorrar e invertir. ¿Pero cómo ahorramos? Entonces, recuerden, es muy importante que vean sus ingresos y de esos ingresos determinen siempre un porcentaje para que puedan ahorrar. No lo hagan al final. Normalmente el error de todo el mundo es decir, no, yo voy a esperar a ver que tengo que pagar esto aquí y esto acá, y al final dejo y veo con qué ahorro. Ese es el peor error que podemos hacer. No tienen que ahorrar millones. Pueden empezar con poco, con un poquito del porcentaje de sus ingresos. Esto les permitirá organizarse. Pero ¿cómo llegan a eso? Haciendo un presupuesto para poder invertir. Y para poder invertir es muy importante tener un presupuesto. Este presupuesto no piensen que es una ciencia de la NASA, para nada. Esto es muy sencillo. Háganlo en una hoja, háganlo en un Excel, háganlo en una aplicación, en lo que ustedes consideren, la herramienta que sea más sencilla para ustedes. Lo más importante es coger cuánto están teniendo de ingresos, cuánto desearían ahorrar. Así en este momento no vaya a ser a lo que van a ahorrar, pero recuerden, así sea el 1%, los expertos recomiendan que sea el 10%, pero ustedes arranquen con lo que puedan y todo lo que deben gastar. Esto mes a mes les va a permitir ajustar sus finanzas para poder llegar a esa meta de ahorro. Recuerden que el ahorro es muy importante para su retiro y para estar tranquilas en el futuro. Esta es una iniciativa de NU para empoderar a las mujeres a que retomen el control de su vida financiera.